aproximadamente tenemos ya casi unos 87, 88 personas conectadas y regularmente trabajamos con un número de 100 personas conectadas. Hoy estamos un poquito más bajos, pero pues entiendo que acaban de salir de exámenes y pues aún vienen un poquito cansados. Entonces, bienvenidos, buenas tardes. Me gustaría que la mayoría puedan habilitar su cámara, ¿verdad? Para poderlos comunicar un momento, para que ustedes puedan verme y pues yo los pueda ver también. Para mí es pues, un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues, les deseo éxitos y que tengan mucha suerte en sus primeros especiales. Con la auxiliar, nosotros ya hicimos una primera verificación de las notas correspondientes al curso de Derecho Penal 1 y pues a la mayoría les fue muy bien. La temática que estamos abordando para el curso de Derecho Penal 1 es bien sencilla. Pues estamos abordando temas muy generales, ¿verdad? Vamos de lo general a lo específico y pues lo que intentamos hacer desde la Cátedra de Derecho Penal 1 es que todas las personas puedan ir asimilando la información y que con esto pues vayan tomándole un amor específico al curso de Derecho Penal 1. Previo a iniciar, me gustaría comentarles que el día que se cargó el examen parcial en Classroom, inmediatamente, por alguna u otra razón, las personas que se conectan a la clase, ¿verdad? Que son bastantes, es un promedio de 100 a 100 y pico de personas que se conectan todos los días de clase, hicieron el examen de forma muy rápida, ¿verdad? Ingresaron muy rápido el formulario del examen parcial, lo hicieron muy rápido y pues no se les dificultó para nada, ¿verdad? Eso constata que las personas que están en clase todos los días, pues sí supieron elaborar el examen de una forma correcta, pronta, práctica y sencilla, ¿verdad? Entonces eso me agrada mucho porque quiere decir que las personas con las que me conecto, pues saben utilizar de una forma muy rápida los métodos, ¿verdad? Hubieron algunas solicitudes de algunas personas que no pudieron entrar, que no sabían, y pues en algún par de conversaciones me pude dar cuenta que no eran alumnos regulares del curso, ¿verdad? Que no se conectan y que solo para el parcial a veces están ahí alistados. Por ahí habrán otras personas que sí tuvieron algún inconveniente para ingresar. No hay ningún problema con exámenes temporáneos, se los vamos a otorgar, ¿verdad? Para que sepan que no hay ningún problema. Las personas que tuvieron algún problema para examinarse están dentro del plazo para solicitar el examen extemporáneo. Nosotros vamos a apoyar, ¿verdad? No estamos en contra de ustedes, jamás. Ese es el objetivo. El objetivo es de que todos aprueben su curso y que se lleven algo de aprendizaje. Así que siempre que hay dudas, yo me quedo cuando terminemos la clase aclarando dudas, ¿verdad? Para que no cortemos el hilo de los 45 o 50 minutos muy cortos que son efectivos de clase, ¿verdad? Porque está científicamente comprobado que una persona no puede tener atención más allá de una hora. Entonces, vamos a iniciar la clase, vamos a dejar las dudas al final y cualquier cosa también me pueden consultar vía WhatsApp. Así que las solicitudes de examen extemporáneo son directamente a la coordinación, ¿verdad? Algunas personas me la envían a mí para que me quede prueba de que sí lo solicitaron en tiempo, ¿verdad? Pero siempre se hacen por medio de los correos oficiales. Así que les agradezco mucho su apoyo y su comprensión. Vamos a dar inicio. Para las personas que sí tomaron la recomendación de seguir en Twitter y en sus redes sociales a las diferentes páginas de los proveedores de noticias que tenemos en Guatemala, también las instituciones ahora se han vuelto generadoras de noticias y de contenido, ¿verdad? Para mantenernos actualizados, ¿no? Organismo judicial, Congreso de la República, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, etcétera, son proveedores de noticias, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una información de la primera mano, ¿verdad? De lo que está sucediendo en el país. Las personas que han seguido esa recomendación podrán detallarme a exactitud o a cabalidad la coyuntura nacional. Estamos atravesando una coyuntura nacional en donde parece que en Guatemala todos los días sucede algo, ¿verdad? Ustedes, si no es por consecuencia de las causas de la naturaleza, también es consecuencia de la política nacional o es consecuencia de los entes administradores de justicia penal, ¿verdad? Siempre está sucediendo algo en Guatemala, siempre tenemos que tener la responsabilidad de ver noticias, de estar viendo qué pasa en el país. Han pasado muchas cosas, ¿sí? Pero ya en ese momento pues, vamos a platicar el tema de coyuntura nacional. Para efectos de clase, yo quiero compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes ramas del derecho penal
¿verdad? No vamos a hablar de todas, vamos a hablar solo de las ramas del derecho penal que establece nuestro programa de cursos que corresponde para el curso de Derecho Penal 1. ¿Sí? Clases de Derecho Penal o ramas del Derecho Penal. ¿Sí? Bien, siempre voy a solicitar que puedan bloquear sus micrófonos para que no existan interrupciones entre la clase y la presentación que vamos llevando. ¿Me confirma si ven en pantalla, por favor, contenido? No, licenciado. No. ¿Alguien que me confirme que sí está? ¿Perdón? ¿Ya se ve normal? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, licenciado. Muchas gracias. Voy a solicitar que todos puedan apagar sus micrófonos también. Bien, excelente. Hoy vamos a ver un tema bastante bonito, bastante concreto y lo vamos a simplificar tal como es tradición en el curso de Derecho Penal. Dentro de las clases de Derecho Penal, hoy vamos a ver 3 clases de Derecho Penal. La número 1 es Derecho Penal Administrativo. Vamos a ver el Derecho Penal Disciplinario y el Derecho Penal Fiscal. ¿Sí? Vamos a ver estas 3 ramas del derecho, a qué se refieren, cuál es su característica y un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con derecho penal fiscal, administrativo y disciplinario? Bien, como número 1, derecho penal administrativo, ¿sí? Podemos ir anotando una definición principal del derecho penal administrativo. La doctrina nos dice que es un conjunto de normas o disposiciones administrativas, ¿sí? Que amenazan con sancionar, ¿sí? A los particulares que no cumplan con sus obligaciones frente a la administración pública. Ahora, según esta definición, ¿sí? La doctrina nos dice que el derecho penal administrativo es un conjunto de normas y disposiciones administrativas, ¿sí? Son normas administrativas que amenazan con sancionar a quien no cumpla con sus obligaciones, ¿sí? De una institución de la administración pública que sancione a las personas que incumplan con sus responsabilidades frente a estas. ¿Alguna institución que se les venga a la mente? La SATLEC. Claro, la SAT es una de ellas, ¿sí? La SAT es una de ellas, pero la vamos a ver dentro del derecho penal fiscal. Otra que se les venga a la mente. ¿Alguien por ahí se le venga a la mente de una institución de la administración pública que sancione, ¿sí? O que tenga la capacidad de punitiva, ¿sí? De reprimir a las personas que incumplan con sus obligaciones entre esta. ¿Alguien más? Es de la municipalidad, licenciado. Las municipalidades son instituciones que sancionan, pero las municipalidades son autónomas, ¿sí? No forman parte de la administración pública que rige el Ejecutivo, por así decirlo, ¿verdad? Tienen una autonomía más rígida que otras, ¿sí? Pero también se la acepto. Las municipalidades tienen la capacidad de sancionar. Otra que se nos ocurra. ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público, sí, pero el Ministerio Público también. ¿Quién más? El Ministerio de Trabajo está sancionando a aquellas organizaciones que no han cumplido con el informe de cada año. Sí, por medio de la Inspección General de Trabajo, sí. Ajá. Sería la Inspectoría General de Trabajo. Bien, nadie me ha mencionado una de las más importantes. ¿Podría ser la Contraloría General de Cuentas? Exacto. La Contraloría General de Cuentas es una de las instituciones de la administración pública que también goza de una autonomía. Es una de las instituciones más rígidas en cuanto a la sanción, ¿sí? Porque la Contraloría General de Cuentas puede poner sanciones administrativas de carácter punitivo
dinerario, ¿verdad? Es decir, la Contraloría General de Cuentas puede imponer una multa, ¿sí? Producto de la formulación de cargos, puede presentar denuncias penales directamente, ¿sí? Entonces, recordemos, la Contraloría General de Cuentas es una institución de administración pública que se encarga de velar por la correcta ejecución presupuestaria del presupuesto nacional, ¿sí? Del dinero, del erario público, ¿sí? Nosotros pagamos impuestos, la administración pública por medio del Ejecutivo lo ejecuta, ¿sí? Y la Contraloría General de Cuentas es un órgano de control que se encarga de fiscalizar que esa correcta ejecución se desarrolle respetando las normas de una correcta ejecución presupuestaria, ¿verdad? Es decir, fiscalizan que no existan actos de corrupción en la ejecución presupuestaria, ¿sí? La Contraloría General de Cuentas sanciona a municipalidades, secretarías, ministerios, todo ente que maneje y administre fondos públicos es susceptible de fiscalización y de sanción por medio de la Contraloría General de Cuentas. La misma Universidad de San Carlos, ¿verdad? Aunque es autónoma, recibe presupuesto del presupuesto, recibe un porcentaje del presupuesto de ingresos y egresos anuales, ¿verdad? Entonces, la Universidad de San Carlos de Guatemala también está sujeta a esta fiscalización. Es decir, el derecho penal administrativo se ventila y se desarrolla y se lleva a cabo por medio de estas instituciones que ustedes mencionaron, ¿sí? Que tienen la capacidad de sancionar. No solo de sancionar, también tienen la capacidad de presentar denuncias, ¿sí? Ante un hecho constitutivo de delito. Ok, entonces, cuando vemos el derecho penal administrativo, vemos un conjunto de normas administrativas que amenazan con sancionar a los particulares. ¿Sí? Las personas que incumplan con una correcta ejecución presupuestaria en la administración de una secretaría, de un consejo, de un ministerio, son sancionadas por la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Y a veces son sancionadas por medio de una sanción económica, ¿verdad? Son multados, ¿sí? Denunciados, formulan cargos. Entonces, el derecho penal administrativo, ¿verdad? Se ha desarrollado al pasar el tiempo, ¿sí? Con el desarrollo de las instituciones y el desarrollo del derecho, el derecho penal administrativo cada vez se ha ido desarrollando más. La crisis expansiva del derecho penal en la actividad de la administración pública y la incapacidad del derecho administrativo para abordar determinados ilícitos obliga a un análisis exhaustivo de ambos subsectores del ordenamiento, ¿sí? Especialmente en cada una de las materias sensibles donde convergen. ¿Qué es lo que sucede con la expansión, ¿sí? Del derecho penal y sobre todo en la administración pública? Lo que ha sucedido es que últimamente se han estado destapando muchos casos de corrupción. Hemos visto cómo despilfarro en el erario nacional, el presupuesto de los impuestos que pagamos es desperdiciado, despilfarrado. Los funcionarios públicos, ¿sí? Que son nombrados, se dedican únicamente a saquear el Estado, las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces es en este momento en el cual la Contraloría General de Cuentas realiza sus auditorías. En una de las auditorías que hace, realiza hallazgos, ¿sí? Por medio de estos hallazgos, fija un tiempo para que se desvanezcan estos hallazgos. Después de que se les fija un plazo a las personas para que desvanezcan los hallazgos y estos no lo hicieron, la Contraloría General de Cuentas tiene la facultad de poder sancionar económicamente a un funcionario público. Y también tiene la facultad de poder formular cargos, ¿sí? Presentar denuncias penales. Entonces, ¿qué pasa? La Contraloría General de Cuentas tiene una limitante, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas llega hasta cierto punto y hay un momento en que la Contraloría General de Cuentas ya no tiene la competencia para poder darle seguimiento a los hechos que son constitutivos de delito o ilícitos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Contraloría General de Cuentas? ¿Sí? Como órgano de control, presenta una denuncia penal ante el Ministerio Público para que este funcionario público sea investigado, ¿sí? Si este funcionario público tuviese gozara de inmunidad, es decir, del derecho de antejuicio, se tiene que solicitar primero el retiro del antejuicio para que después sea investigado, ¿verdad? Entonces, ese es el derecho penal administrativo que cobra vida en la administración pública. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay ningún problema? Ok, perfecto. Hasta hace poco la relación entre el derecho penal y el derecho administrativo, ¿sí? Se ha residenciado en el ius puniendi, ¿sí? En la convergencia de la represión frente al ilícito penal, ¿sí? Los órganos de control, como la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, tienen la facultad de poder reprimir a una persona que incumpla con sus obligaciones, ¿sí? Pero está
tiene una debilidad, no puede, ¿sí?, tipificar un delito. Para esto tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que sea el ente investigador el que desarrolle su investigación en la cual se determine si una persona es culpable o inocente de lo que se le acusa, ¿verdad? Pero la Contraloría General de Cuentas ya impuso su multa, ya impuso una sanción económica, ¿sí? Y de esa no se salva nadie, ¿verdad? Si yo no pago la multa que me impone la Contraloría General de Cuentas por no ejecutar bien el presupuesto de mi institución, no me otorgan finiquito, y si no tengo finiquito no puedo ser funcionario. Entonces, al final, la Contraloría General de Cuentas tiene una capacidad de represión que es muy importante, ¿sí? Es una capacidad de represión que, independientemente de la vía penal, este órgano de control puede reprimirlo por sus propias facultades, ¿sí? Son instituciones que se han ido creando con el paso del tiempo a raíz de que los órganos de control son vitales o son necesarios para la correcta ejecución y la correcta ejecución de la administración pública, ¿sí? Entonces, ellos realizan infracciones administrativas, ¿verdad? Llegan hasta una infracción administrativa. Sin embargo, la dramática proliferación de casos de corrupción arroja una incidencia del derecho penal en instituciones administrativas. Okay. A raíz de que en Guatemala se han destapado muchos casos de corrupción, el derecho penal administrativo cada vez es más frecuente. Ha sido necesario que se fortalezca, ha sido necesario que se creen instituciones que persigan penalmente y administrativamente a los funcionarios que se dedican a robarle al pueblo o a robarle al erario nacional. Por ejemplo, en el tema del urbanismo, contratación administrativa y a las ayudas públicas, ¿sí? Hay focos de corrupción en toda institución de la administración pública, ¿sí? La contratación administrativa, estamos hablando de los contratos de profesionales, técnicos y contratación también para suministro de bienes y servicios. Cuando hablamos de ayudas públicas, estamos hablando de donaciones que vienen del extranjero, ¿verdad? El tema del urbanismo también, ¿verdad?, que es la conciliación que hay con la sociedad civil y con los particulares de los proyectos que ejecuta la administración pública. En estos 3 puntos de corrupción, o son los 3 puntos más álgidos en donde se ventilan temas de corrupción, es donde el derecho penal administrativo ha levantado la mano y ha hecho un verdadero liderazgo en evitar que esto siga sucediendo. Hemos visto en las últimas fechas una gran cantidad de instituciones que se dedican... Un momentito, por favor. Gracias. Últimamente hemos visto una gran cantidad de instituciones que han formado parte de procesos penales. Fíjense ustedes que es muy curioso. En el caso de la línea se destapó a raíz del derecho penal administrativo. Los expresidentes Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina fueron procesados y juzgados por iniciativa de una institución de la administración pública, la SAT, ¿sí? La SAT presentó denuncias e impuso sanciones administrativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos detectaron que había una anomalía en la ejecución del presupuesto público, ¿sí? A raíz de esto, la institución presenta las acciones legales correspondientes, el Ministerio Público investiga y se desata todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Ustedes, las investigaciones, se presenta una investigación formal en contra del presidente y vicepresidente, se judicializa, porque recordemos que el Ministerio Público lo presenta ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿verdad? Ante un juez. El juez decreta las medidas que cree convenientes y ahí se ventila todo el proceso penal que hoy conocemos. Entonces, si se dan cuenta, la dramática proliferación de los casos de corrupción ha hecho que el derecho administrativo penal sea incidente en el derecho penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad sancionadora y la capacidad de presentar denuncias penales inicia o activa un aparato de justicia que se encarga de investigar, ¿verdad? Actualmente, pues, muchos de esos procesos aún se encuentran en la ventilación del proceso penal. Esto es bastante duro y muy fuerte para todos, ¿verdad? Pero son órganos de control y son instituciones que sirven para iniciar en cierto momento una investigación. Nosotros mismos, donde yo trabajo, es la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. En la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura nosotros también presentamos denuncias en contra del director del sistema penitenciario, por ejemplo,
cuando vemos que existe tortura en una cárcel, ¿verdad? Esto hace que nosotros presentemos una denuncia penal, el Ministerio Público investiga y si es encontrado culpable, pues es procesado penalmente, ¿verdad? Pero recordemos, muchos de los casos de corrupción o de las causas penales son iniciadas por instituciones que realizan sus investigaciones y que activan su capacidad de infracción administrativa, activan el derecho penal administrativo. Hasta hace poco la relación entre el derecho penal y el derecho administrativo siempre se ha residenciado, ¿verdad? Como lo decíamos en el aparato anterior, siempre ha existido ilícito penal en la administración pública, ¿verdad? Todo esto se destapó a raíz de que en Guatemala se instauró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿no? Aunque nosotros tenemos suficientes instituciones que persiguen penalmente a los funcionarios públicos corruptos, fue necesario que en Guatemala se instaurara un mecanismo internacional que viniera a perseguir y a penalizar actos de corrupción, ¿sí? Es por eso que tuvimos un auge hace unos años, ¿sí?, de persecución penal contra los funcionarios públicos. Que en el camino a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala perdió su visión o en algún momento utilizó el poder desmedido que tenía para causas o fines lucrativos o para fines propios. Es cierto, lo hizo, sí, pero en un inicio fue muy buena, ¿verdad? Sin un aparato estatal internacional como ese, jamás hubiésemos visto a presidentes procesados penalmente, presidentes guardando prisión, ¿verdad? Eso fue un paso importante en Guatemala que se busca no volver a repetir. Lo que buscamos y lo que se intenta es que el aparato estatal de investigación penal y las propias instituciones guatemaltecas puedan suplir esa necesidad de investigación y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Es un hecho incontrovertible que la administración pública ha obtenido de una u otra forma un poder sancionador. La administración pública tiene un poder sancionador, ¿sí? Es un poder sancionador de importancia que contradice con la división de poderes del poder político. Todos nosotros conocemos cuál es la división de poderes. Sabemos que en Guatemala trabajamos bajo una división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Esa potestad tiene que corresponder dentro de las exigencias del principio de división de poderes. ¿Qué nos dice el principio de división de poderes? El principio de división de poderes, ¿sí?, nos dice que la capacidad de sancionar, ¿sí?, está única y exclusivamente en capacidad de los jueces, ¿sí?, que son los entes administradores de la justicia en Guatemala, ¿ya? Ahora, si la potestad sancionadora es exclusiva de los tribunales de justicia, de ello deriva que un sector autorizado por la doctrina, tanto penal como administrativa, cuestione la legitimidad teórica de esa potestad. Ahora, juristas, expertos doctrinarios, el mismo organismo judicial, el mismo Ministerio Público cuestiona la capacidad que tienen las instituciones de la administración pública para sancionar, ¿sí? En algún momento las instituciones cuestionaron el actuar de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí?, y ya se creían tribunales competentes para poder juzgar y procesar a las personas. En algún momento los jueces cuestionaron el actuar de la Contraloría General de Cuentas porque se excedían en sus funciones, en sus facultades. Están facultados para cierto tipo de poder sancionador, ¿sí?, pero no para un poder absoluto. Ese le corresponde única y exclusivamente al principio de la división de poderes que la ostenta el organismo judicial, ¿sí? Todo el poder sancionador tiene que quedar en manos de los jueces. Ninguna persona puede ser sancionada por acciones u omisiones que al momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, ¿sí? Además, el Estado guatemalteco tiene la obligación de observar las garantías propias de un Estado de Derecho. Aquí volvemos a encontrar la palabra Estado de Derecho, ¿verdad, compañeros? No sé si ustedes se dan cuenta en las noticias que todo el tiempo los canales de noticias, páginas, hablan sobre el Estado de Derecho. Está vulnerado el Estado de Derecho, está en riesgo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es respetado en Guatemala. El Estado de Derecho no es una garantía para los procesados. Todo el tiempo se habla de un Estado de Derecho, ¿sí? Es cuestionable, ¿verdad? El Estado de Derecho será una conceptualización, depende del ojo del que la vea, ¿sí? Estamos viendo una coyuntura nacional muy preocupante,
vemos a exfiscales de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala que hoy en día están siendo procesados penalmente. Algunos guardan prisión. Ellos hoy exigen que exista Estado de Derecho, ¿sí? Cuando hace 3 o 4 años obligaban a gente a dar declaraciones testimoniales falsas, pruebas falsas, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Entonces, hace 10 años, hace 5 años, las personas eran procesadas penalmente por una declaración de un testigo que era mentira. Y la gente decía, no existe Estado de Derecho porque me procesaron penalmente por una simple declaración de una persona. Hoy en día esas personas que eran las acusadoras o los fiscales que realizaban las investigaciones dicen que en Guatemala no hay Estado de Derecho porque están siendo procesados penalmente por esos actos. Entonces, el Estado de Derecho siempre será dependiendo del ojo de la persona que lo ve. ¿Sí? El Estado de Derecho siempre dependerá de quién lo reclama. ¿Sí? Pero es el caballito de batalla de todas las personas que forman parte del mundo del derecho y que están en la administración pública. En efecto, los poderes públicos están sujetos a la normativa constitucional y el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. Cuando hablamos de que los poderes públicos están sujetos a la normativa constitucional, estamos hablando de que todo poder público, ya sea de la división de los 3 poderes o de las instituciones, por un ejemplo, el poder público que ostenta administrativamente la Contraloría General de Cuentas, ¿sí?, viene de una normativa constitucional, ¿sí? Y si el poder público que ostenta una institución como la SAT, como la Contraloría General de Cuentas, proviene de una normativa constitucional, entonces, ¿qué orden debemos respetar? ¿Sí? Nosotros somos estudiosos de la pirámide de Hans Kelsen, hemos visto cuáles son las normas constitucionales, cuáles son las ordinarias, cuáles son las reglamentarias y cuáles son las individualizadas. ¿Sí? Y si somos respetuosos de este Estado de Derecho, podemos detallar que si el poder sancionador de un ente de administración pública proviene de una normativa constitucional, ¿sí?, esto quiere decir que debemos respetar la división de poderes. El único órgano facultado para poder juzgar, ¿sí?, es el organismo judicial. ¿Sí? El único que puede tener poder sancionador son los jueces. ¿Sí? Entonces, reconocemos la labor que realiza la administración pública por medio del derecho penal administrativo. Y en el curso de Derecho Penal 1 se hace una comparación al derecho penal administrativo porque, tal y como se los expliqué, en muchas de las ocasiones el poder sancionador de la administración pública o de las instituciones que inicia la persecución penal de los funcionarios que incumplen con sus deberes. ¿Sí? Es decir, desvían el erario nacional o se aprovechan de su cargo para enriquecerse ilícitamente. Entonces, el derecho penal administrativo y el derecho penal estarán ligados íntimamente por mucho tiempo. ¿Sí? Incluso en Guatemala ya existen tribunales de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Porque con el desarrollo de la república, con el desarrollo del país, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que Guatemala es un país en que está en vías de desarrollo y que sus órganos estatales de administración pública cada vez crecen más, ¿sí? Y al crecer más, existen más focos de corrupción. El derecho penal administrativo se encuentra estructurado como una rama de derecho, ¿sí? Y esto se percibe al observar la cantidad de leyes que regula la materia administrativa. De hecho, ustedes cuando estén estudiando para su examen privado van a ser sometidos a una prueba de derecho administrativo, porque el derecho administrativo es el derecho más extenso, es el derecho que tiene más leyes conexas, ¿sí? Leyes específicas, leyes especiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada institución estatal desarrolla su ley específica. Cada institución estatal desarrolla su procedimiento específico por medio de una ley, ¿verdad? Existen tribunales del contencioso administrativo, ¿no? Actualmente ya existen magistrados que están conociendo recursos contenciosos administrativos. Existe una ley de lo contencioso administrativo. Ya veremos más adelante, pero para no salirnos del tema, recordemos que estamos en Derecho Penal 1, ¿verdad? Estamos viendo las bases, las estructuras que vamos a desarrollar más adelante en los derechos procesales penales. Otro ejemplo es que las instituciones propias también crean regímenes disciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, en el Ministerio Público existe un régimen disciplinario, es una organización interna que se encarga de verificar que los trabajadores del Ministerio Público no estén cometiendo hechos ilícitos, ¿sí? Delitos.
Es decir, el mismo régimen disciplinario del Ministerio Público ha presentado denuncias penales en contra de sus mismos trabajadores. El mismo organismo judicial tiene un régimen disciplinario, los mismos jueces tienen su régimen disciplinario. Es decir, las mismas instituciones públicas tienen aparatos internos que se dedican a velar porque los trabajadores estén haciendo bien su trabajo. Esa es la forma más sencilla de poder explicar el derecho penal administrativo. Estas instituciones o departamentos, unidades, que son creadas como regímenes disciplinarios a lo interior de las instituciones, tienen una capacidad sancionadora, ¿sí? Pueden iniciar un proceso disciplinario. ¿Estamos bien con el derecho penal administrativo? ¿Lo entendimos bien de esa forma práctica? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Voy a salirme un ratito de la clase para darle ingreso a las personas que todavía están intentando ingresar. Solo recordarles que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver quiénes están levantando la mano, ¿verdad? Porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, excelente. Sigamos avanzando. Solo les pido un minuto, por favor. Bien, muchas gracias, compañeros. Entonces ya le dimos acceso a las personas que estaban pendientes de ingresar. Otras se salieron de la clase, pero bueno, es normal, ¿verdad, compañeros? Vamos a continuar. Derecho penal administrativo, yo creo que queda bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es el derecho penal administrativo? La comparación que se hace del derecho penal con el derecho penal administrativo es muy apasionante. De hecho, yo les recomendaría que ustedes como estudiantes de derecho, al momento que ustedes decidan
involucrarse ya al trabajo propio del mundo del derecho, ¿verdad? Ya cuando ustedes decidan involucrarse y buscar trabajo en una de las ramas del derecho, es una muy buena forma de iniciar buscando trabajo en una institución que tenga un régimen disciplinario interno, ¿verdad? Para aprender de esos procesos y ver de dónde es que despega el derecho penal, ¿verdad? Como les repito, la Superintendencia de Administración Tributaria hizo sus investigaciones en cuanto a los casos de la defraudación tributaria de la línea, presentaron sus denuncias penales, prosperaron, el Ministerio Público hizo su trabajo, presentó su acusación, un juez le dio el trámite y toda la historia que conocemos hoy de los expresidentes. Si vamos al tema de la Contraloría, mucha persona está privada de libertad o presa, ¿verdad? A raíz de que la Contraloría General de Cuentas hizo sus investigaciones, hizo sus auditorías, impuso sus multas y presentó sus denuncias penales. Entonces, todas esas instituciones son lugares donde ustedes pueden trabajar para empezar a ver cómo funciona el derecho penal administrativo, de dónde arranca el derecho penal, ¿verdad? Porque el derecho penal que conocemos al día de hoy va conexado al derecho penal administrativo. Entonces, pues esas son las cosas bonitas de la carrera, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Todo ven en pantalla la presentación? Sí, licenciado, sí, señora. Licenciado. Ok, muy bien. Bien, derecho penal disciplinario. ¿Sí? El derecho penal disciplinario, ¿sí? Es la actividad del Estado cuando aplica penas no criminales. Es el derecho disciplinario por excelencia y su distinta naturaleza del derecho penal común, ¿sí? Radica en que la actividad de determinados organismos cuando se sancionan hechos que afectan a su constitución y funcionamiento. Y les voy a dar un claro ejemplo, porque eso yo lo viví como estudiante de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Nadie me lo contó, yo lo viví, y pues esas son las comparaciones y los ejemplos que tenemos que ir dando. Bien, les comento. En el año 2014, ¿sí? Yo era estudiante como ustedes, ¿verdad? En ese momento a mí me surgió la necesidad de participar políticamente, de ser un líder universitario. Llevé a cabo actividades académicas con fines políticos y pues una cosa llevó a la otra y me inscribí para participar como representante estudiantil. En el 2014 tuve la bendición de ganar las elecciones para ser representante estudiantil, fui vocal cuarto, representé a los estudiantes de la Junta Directiva 3 años y medio aproximadamente en la Junta Directiva de la Facultad de Derecho, y fue ahí donde yo vi cómo funcionaba el derecho penal disciplinario para ambas vías, ¿verdad? Derecho penal disciplinario para los docentes y derecho penal disciplinario para los estudiantes. Pongo ejemplos muy claros y concretos. La universidad tiene una capacidad de sanción cuando se cometen hechos que afectan su constitución y su funcionamiento. Me explico. En el año 2015 o 2016, la universidad llevó a cabo la cancelación de matrícula aproximadamente de 16 estudiantes. Les cancelaron la matrícula, ¿verdad? Es decir, les cancelaron su derecho a poder seguir estudiando en la universidad, es decir, la universidad los expulsó, por así decirlo. Eran estudiantes de derecho. Les cancelaron la matrícula porque eran grupos que querían presidir la Asociación de Estudiantes de Derecho. Había un grupo que ya había terminado su periodo, pero que no quería entregar el cargo, y había otro que ya quería convocar elecciones para ostentar el cargo, etcétera. Se pelearon y cerca de estas fechas, prácticamente cerca de la Semana Santa, se pelearon dentro del campus central. Esto produjo que un estudiante de Derecho perdiera la vista en un ojo, creo que el otro ojo no, que lincharon prácticamente a muchos estudiantes, ¿verdad? Y como esto quedó grabado en cámaras, en ese momento a mí me exigieron los estudiantes que solicitaran la cancelación de matrículas, y de hecho así lo hicimos, ¿verdad? Los representantes estudiantiles que formamos parte de la Junta Directiva solicitamos la cancelación de matrícula de estos estudiantes y que se iniciara una investigación
en contra de los hechos lamentables, ¿verdad? Esto prosperó, llegó al Consejo Superior Universitario, el Consejo Superior Universitario, viendo las pruebas, decidió cancelar la matrícula de estos estudiantes, ¿verdad? Con lo cual prácticamente los dejaron fuera de la universidad, no tenía ningún sentido que ellos continuaran porque ya no les iba a servir absolutamente para nada. Entonces, informarles, compañeros, ¿verdad? Que el derecho penal disciplinario sí existe, a veces no lo vemos, no es tan cercano, pero sí forma parte de nuestro diario vivir. Así que cuando hablamos de una capacidad sancionadora de los entes de administración pública, estamos hablando de esa capacidad que tiene una institución de administración pública como es la Universidad de San Carlos de Guatemala para sancionar hechos que afectan su funcionamiento, ¿verdad? ¿verdad? Porque en ese entonces me recuerdo que hasta los padres de familia nos pedían la cancelación de la matrícula, ¿verdad? No era seguro mandar a sus hijos bajo esta violencia. Y no fue el primer caso, la universidad lo ha hecho muchas veces, ¿verdad? Ejemplo, sanciones académicas para el mantenimiento de la disciplina universitaria. Otro ejemplo es, por ejemplo, el régimen disciplinario o las sanciones disciplinarias que se le inicia a los docentes, ¿verdad? En derecho, en algún momento le iniciaron un proceso de destitución a un docente que no daba clases y que cobraba viajes. O sea, les decía al inicio del semestre, miren, va a haber un viaje a Puerto Vallarta de Zabal, vamos a ir a visitar las cárceles. Y con esto se inicia un proceso de disciplinario. Mil disculpas, solo voy a recibir una llamada, permítanme. Discúlpenme.
Buenas tardes, compañeros. Está Relic. Mil disculpas, es que me encuentro en horario laboral y pues a veces nos están ahí pidiendo requerimientos urgentes. Pero bueno, esta última diapositiva del derecho penal disciplinario, yo creo que se entiende bastante bien, ¿verdad, compañeros? En el curso de Derecho Penal 1 se hace una explicación del derecho penal disciplinario porque nos quiere dar a entender que las instituciones empiezan a ejercitar el derecho de sancionar a las personas que en un momento realizan hechos o actos que están contrarios a la ley, que son ilícitos, ¿verdad? O que no se encuadran dentro de una conducta, ¿sí? Que debe ser considerada como correcta, ¿sí? Se recuerdan que también en una clase hablamos que el derecho penal es un medio de control social, ¿verdad? Hablamos que los derechos, el control social de primera generación, por ejemplo, es la familia, la religión, la escuela, ¿verdad? Ya en la universidad, pues estamos en otro nivel, ¿verdad, compañeros? Ya podemos hablar de un derecho penal disciplinario, ¿verdad? La capacidad que tiene una institución de poder sancionar y que esto se desencadene en un tema ya penal, ¿verdad? Ustedes, con consecuencias penales. Entonces, estamos claros con el tema del derecho penal disciplinario, bastante corto, por eso es que no lo ampliamos tanto, porque yo creo que es entendible de una forma muy correcta. Pues estaba contándoles, en la Facultad de Derecho también se inició un proceso disciplinario de institución a un docente que organizaba viajes, ¿verdad ustedes? Entonces cobraba el viaje, entonces era negocio para él porque cobra el viaje y en el semestre no se daban ni clases, entonces encima de todo los ponía a comprar un libro y pues con el viaje del libro ya ganaban el curso, ¿verdad ustedes? En base a eso él se enriquecía porque cobraba el bus, cobraba el hospedaje, cobraba el viaje, todo, era un negocio. Entonces la universidad inició un proceso disciplinario de destitución a este catedrático por hacer esos actos. Entonces, como les decía, no solo hay procesos disciplinarios a estudiantes, sino docentes, sino que también a trabajadores, ¿verdad? Bien. Yo tenía una duda, así Sí, como este caso que usted acaba de plantear del docente que cobraba viajes y con libros, ¿de qué manera los estudiantes podían como sustentar de que eran estafados, o sea, que no recibían clases? Pues no lo entendí. Primero me dijo explíqueme otra vez, disculpe. De que con ese caso que usted acaba de presentar del docente que dice usted de que cobraba viajes y libros y que con eso un estudiante ganaba un curso. Por esos hechos no hay cárcel, solo es disciplinario, como usted dice. Solo hay una sanción disciplinaria únicamente. O sea, Claro. no tiene una pena, pues, o sea, una condena, eso me refiero. No. Por eso estamos hablando que tiene una capacidad sancionadora, ¿verdad? ¿Sí? Para hechos que afecten su funcionamiento únicamente, ¿verdad? Ahí todavía no estamos hablando de la tipificación propia de un delito, ¿verdad? Ustedes. Para eso están las instituciones. Gracias, licenciado. Bueno. Derecho penal fiscal, ¿sí? El derecho penal fiscal establece normas y principios sustanciales, ¿sí? Y procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria en general. Y con esto yo les quiero poner un ejemplo. Claro, el artículo 358, literal A, habla sobre la defraudación tributaria. ¿Sí? ¿Saben? Incluso nosotros mismos incurrimos a veces en esos delitos, ¿verdad? Cuando declaramos en cero, ¿verdad? Ustedes, cuando realmente hemos tenido ingresos, ¿verdad? Por servicios profesionales o técnicos. Cuando declaramos en cero, estamos mintiendo a la Superintendencia de Administración Tributaria. No pagamos el impuesto correspondiente. Estamos defraudando tributariamente al Estado, ¿verdad? Pero vámonos a un ejemplo un poco más práctico, un ejemplo que va más allá. En algún momento de mi vida, yo por eso les digo, ustedes tienen que definir cuál va a ser su especialización en la materia en la cual ustedes se van a desarrollar. Cuando nosotros estamos estudiando el derecho, tenemos que definir qué camino vamos a tomar. ¿Sí? Yo nunca me hubiese imaginado cuando me gradué y empecé el ejercicio de la profesión liberal
que en algún momento me iban a buscar para poder defender a mi cliente en el derecho tributario, ¿sí? A raíz del derecho marítimo. Entonces, para mí fue muy difícil hacer una conexión entre el derecho marítimo, que nunca lo vi en ninguna cátedra de derecho, y el derecho tributario. Y les explico propiamente por qué. En esta ocasión, los representantes legales de esta naviera, ¿verdad? Porque eran buques que pescaban atún, ¿sí? Esta pesquera, que era un buque gigante, bueno, eran 4 buques gigantes que pescaban atún, pero tenían pabellón guatemalteco, tenían bandera guatemalteca, y eso les permitía poder venir a puertos guatemaltecos y ya sea aquí, vender aquí el atún pescado, ¿verdad? O introducirlos en un depósito mientras eran trasladados a otro país, etc. El funcionamiento, el giro comercial de una pesquera internacional, ¿verdad? Ustedes. Entonces, en algún momento me buscaron, me explicaban, esta pesquera me explicaba que la Superintendencia de Administración Tributaria estaba cobrándoles en impuestos millones porque les pedían que importaran el buque, ¿sí? Y me explicaba la pesquera que los buques que pescan en mar abierto tienen una licencia de pesca, ¿sí? Y tienen permiso para estar en un muelle hasta 24 horas, 48 horas. Pero que eso no significa que ellos tengan que importar el buque como que fuera un buque guatemalteco a ustedes. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria les cobraba una prima en concepto de impuestos, ¿sí? Y la pesquera decía que no era procedente porque el buque no es guatemalteco, ni va a ser nunca guatemalteco. El buque viene aquí un día, descarga o carga y se va, ¿verdad? A otro país, a seguir descargando y se va a mar abierto a pescar, y ese es el giro de un buque, ¿verdad? De un barco. Entonces existía una pugna entre la SAT y entre la pesquera. Entonces me buscaron para que yo presentara un proceso contencioso administrativo, ¿sí? Y que producto de este proceso contencioso administrativo, ¿sí? Se exonerara a la empresa de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces ahí acude un abogado guatemalteco, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derecho penal fiscal, estamos hablando de normas y principios, ¿sí? Aplicables para sancionar violaciones específicas a la legislación tributaria. En el caso que les planteé, para la Superintendencia de Administración Tributaria, en ese entonces existía defraudación tributaria, ¿verdad? Porque la pesquera cargaba o descargaba atún, o sea, lo vendía en Guatemala o lo compraba, ¿ya? Pero el buque nunca pagó impuestos de ingreso. Para la SAT, el buque era guatemalteco y tenía que estar en Guatemala porque tenía bandera guatemalteca. Entonces, se creó una pequeña confusión ahí. La SAT emitió su sanción, ¿sí? Esa empresa tiene una sanción millonaria en la SAT, ¿verdad? Lo cual pueden ellos después convertir en una acción ejecutiva, que esta deuda puede ser cobrada en la vía ejecutiva, ¿verdad? Entonces, es un problema legal, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Que se suscitó a raíz de que esta institución ejerció su capacidad sancionadora de legislación tributaria, ¿verdad? En el caso del derecho penal tributario, es la disciplina jurídica que se encarga de la regulación legal de todo lo concerniente a la infracción y a la sanción tributaria, correspondiéndole el análisis de las normas aplicables en caso de violación de las disposiciones tributarias. ¿Qué hacemos nosotros si la Superintendencia de Administración Tributaria nos dice, me deben esto en concepto de impuestos que no me han pagado? Bueno, podemos acudir a la vía contenciosa administrativa. Como vamos a ser abogados, podemos iniciar un proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Que está regulada en la ley de lo contencioso administrativo. Existen tribunales específicos, ¿sí? Nos tocará defendernos por la vía legal, ¿verdad? Entonces, se entiende el tema del derecho penal fiscal, se entiende el tema del derecho penal disciplinario, se entiende el tema del derecho penal administrativo, que son los 3 puntos o 3 ramas o 3 clases del derecho que toca el programa de Derecho Penal 1. Sí, licenciado. Excelente, muchas gracias. Bueno, compañeros, fue para mí un placer. Ya son las 3:36, yo creo que van a entrar a su siguiente curso. Yo les agradezco su apoyo y comprensión y pues
Doy por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos el día jueves. Los demás pueden ya abandonar la clase y me quedo únicamente con las personas que tengan dudas referentes a su examen extemporáneo exclusivamente. Así que les agradezco, muchas gracias y pues al finalizar me quedo con Sandra y con don Manuel. Gracias, licenciado. Buenas tardes.